Dar inicio a la sesión. ¿Tenemos cuenta, Pilar? No, Presidenta, en esta sesión no hay cuenta. Y tenemos contraparte del Ejecutivo. Los hacemos pasar. Buenas tardes, ministro, subsecretario. La idea es que podamos partir viendo el comparado, que vayamos viendo, yo sugiero, Pilar, artículo por artículo, y yo entiendo, ministro, que probablemente han revisado indicaciones, no sé si están en condiciones de presentarlas, pero lo que sugiero es que vayamos revisándolas en la medida en que avancemos a esos artículos. Y vemos si los podemos despachar, si están, o si esperamos a la presentación formal, la podemos dejar. Ahí vamos viendo, pero partamos con el primero. Ahí la Pilar nos va ordenando. Senador Letelier. Entiendo que el objeto de la sesión ahora es ir revisando los textos nomás. No, el objeto es ver aquellos textos que no han tenido indicaciones, sí, y poder ir votándolos. Sí, pero léelos, obvio. Sí. Más que nada para saber en qué minuto el Ejecutivo va a abrir su corazón para un acuerdo político en esta materia, o si es que vamos a tener que alargar esto hasta la próxima semana o marzo. Presidenta, entonces iniciamos el análisis del texto del proyecto de ley que no fue objeto de indicaciones. En la página primera del comparado tenemos el artículo primero que modifica la ley 20.255, conocido como Pilar Solidario, y en el número 1 eliminan en el artículo primero de esta ley los vocablos vejez que aparecen en el artículo primero. Por lo tanto, quedaría: créase un sistema de pensiones solidarias de invalidez. En adelante, sistema solidario, complementario al sistema de pensiones a que se refiere el decreto de ley 3.500. Y luego dice: este sistema solidario otorgará beneficios de pensiones básicas solidarias de invalidez y aportes previsionales solidarios de invalidez. Sí, esto tiene que ver con que desaparece la pensión de vejez y solamente queda la invalidez. Adecua a eso, entiendo, ministro, ¿no es cierto? Así es, Presidenta. ¿Sí? Efectivamente. Esa es la razón de la eliminación de vejez. Presidenta, ¿usted esto, los va a ir votando enseguida, los va a acumular? ¿Va a hacer una votación general? Mi idea es irlo votando. Vamos a ir votando aquellas cosas que no tienen indicaciones, las vamos a ir despachando. Si son textos, además, eso es lo que acordamos. Tomamos la votación. ¿Quiere hacer votación individual? Yo haría por unanimidad. Presidente, es obvio que tenemos un problema político. Yo entiendo que es así. Yo espero que el Ejecutivo entienda que tenemos un problema político. Y esto va a estar asociado a lo que va a estar pasando en la Comisión de Hacienda. Entonces se lo quiero plantear. Porque el portazo que dio en la mañana, para algunos de nosotros, es un tema sustantivo. Y no es un tema formal. Y yo creo que el ministro lo entienda así, que el presidente lo entienda así. Entonces, el acelerar el tratamiento, yo no quiero causar mayor problema, pero no es cómodo para algunos de nosotros. Yo no tengo ningún problema que revisemos, pero es un tema, quiero insistir, sustantivo. Entonces, yo entiendo que usted quiera avanzar, colaborar con el gobierno. Algunos de nosotros no queremos colaborar con el gobierno si es que no muestra gestos en estos temas más políticos que son los que están sobre la mesa. Por eso mi pregunta, no tengo ningún problema que revisemos, vayamos entendiendo la lógica. Entiendo que lo que están haciendo con la ley 20.255 es solo dejarlo para las pensiones de invalidez. Entonces, pero me gustaría entender hasta dónde va a avanzar.
Eso es todo. Yo quiero clarificar algo. Esto no se trata, en mi caso, respecto a lo que usted ha dicho, estimado senador Letelier, de colaborar con el gobierno o no. Se trata de responderle a los jubilados frente a un proyecto donde tenemos urgencia, donde nos hemos comprometido todos a sacarlo, y entiendo que las diferencias están en las indicaciones que todavía no ha presentado el gobierno. Hemos dicho que aquellos aspectos los dejamos después y que ahora vamos a sacar aquellos artículos que además deberían ser de fácil despacho, que no tienen indicaciones, que no son objeto de divergencia. ¿Ah? Y es lo que me corresponde hacer, además, presidiendo la comisión. Quiero plantearlo así, habiendo respaldado también los puntos que les planteamos y que revisamos largamente durante la mañana. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo entiendo que los temas políticos están referidos a la situación de los exonerados y de los grupos de reparación. Entiendo que es un tema hipersensible, sin duda que sí. Pero me parece, comparto con usted, me parece que no es conveniente ligar una situación. Entiendo que políticamente también aparece como que se está utilizando una oportunidad, ¿verdad?, para resolver una situación que escapa a la norma, a la idea original del tema. Llevamos años tratando de resolver problemas en materia previsional y cuando estamos en la etapa final dando respuesta a tanta gente que ha estado esperando por tantos años una solución de esta naturaleza, que fuimos incapaces de resolver el problema en la ley larga, ¿verdad? Me da la impresión que aquí también se requiere un poquito más de generosidad con respecto a los cientos de miles de jubilados, ¿verdad?, que hoy día están esperando una respuesta categórica de parte de nosotros para resolver esta situación. Yo entiendo que lo otro es un tema, sin duda que sí, y que incluso más, yo creo que hasta requiere un enfoque radicalmente distinto. El propio senador Letelier, por su intermedio, Presidenta, ha manifestado que hasta hay un tema de nomenclatura, de definiciones conceptuales que son erradas respecto de las definiciones de pensiones respecto de algunos sectores y no reparaciones, ¿verdad?, o indemnizaciones, como se quiera plantear. Entendiendo que hay, en el fondo hay un problema, sin duda que no lo hemos resuelto a lo mejor como país, me da la impresión a mí que quizás no sea este el mejor camino, la mejor oportunidad, y menos todavía supeditar un eventual o no respaldo, apoyo, porque aquí estamos hablando de millones de personas que están esperando una respuesta de parte nuestra. Y para mayor claridad, Presidenta, me gustaría saber de qué impacto estamos hablando de esta situación. Me gustaría conocer cuál es la cantidad de personas que serían involucradas en esta situación por ambos vías, en ambos casos. Y al final del día, ¿de qué estamos hablando en materia financiera? Porque pucha, nos ha costado, también hemos estado viendo la sesión de Hacienda y las enormes dificultades para conseguir el financiamiento. Me gustaría saber de qué monto estamos hablando, cuántos recursos significaría esto, qué significaría esa nivelación, ¿verdad?, respecto de algunos beneficios con respecto a la PGU. Cuántos son los montos involucrados, cuántos son los beneficiarios y poder de alguna manera resolver. Pero creo que, en mi opinión, Presidenta, quizás habría que buscar un camino complementario, alternativo, para llevar a una solución de fondo a ese tema que pudiéramos no compartir. Fíjate, curiosamente, el senador en la mañana señalaba que nosotros como partido fuimos los que limitamos de alguna manera en nuestro contexto. Hoy día hay otra realidad, social, política, económica. Y creo que puede haber un escenario distinto para tramitar ese tema en una mirada nueva, diferente. Pero me da la impresión que no es este el minuto quizás para enfatizar en ese tema, si queremos resolverlo en su globalidad y no aparecer como utilizando una coyuntura, ¿verdad?, de un tema tan relevante como esta pensión para enfrentar un tema que, dicho sea de paso, como partido, asumimos también que hay un escenario hoy día que hay que reflexionar quizás y buscar la ocasión y el mejor momento para llegar a una solución a ese fondo de ese tema, Presidenta. Muchas gracias. Un ping-pong. Yo no estoy pidiendo un trato especial. Yo lo único que estoy diciendo es que para estos 94.000 no los discriminen. Y yo quiero tratar de situar porque no me estoy aprovechando de nada. Estoy pidiendo que el gobierno no los discrimine. Eso es lo único. Y si esta es una ley que va a beneficiar a 2,5 millones, más o menos estoy hablando, ¿por qué se va a discriminar a 94.000?
Ese es mi único planteamiento y me parece, disculpa que lo sienta así, sé que no es lo que tú estás haciendo, pero me parece inmoral que me estén diciendo es que tú 94.000 que quiero excluir cuestan tanto y los otros 2.400.000. Bueno, por favor, si estamos hablando de chilenos en igualdad ante la ley, eso es mi criterio. Y yo espero que podamos como comisión tener una actitud colectiva, porque si lo tenemos como comisión, se puede hablar con el gobierno de otra forma. Yo estoy pidiendo que una persona cuyo hijo fue desaparecido no le discriminen, porque ese ingreso que tiene fue por otro motivo, no es una pensión. Entonces no me parece que los discriminen y no tengan derecho a la pensión básica universal. Yo, presidente, lo voy a acompañar en lo que quiera hacer, pero pediría a mis colegas que construyamos una forma de abordar esto, porque en la medida que vamos cerrando estos temas vamos ayudando entre todos. Pediría que solamente se nos acercara la información. Sí, yo eso le quería pedir, ministro. Sí. Yo sé que usted la tiene, el poder tener claridad de cuántos son respecto de la ley de exonerados, de la ley Ballet, del informe RETIC. Y cuánto es el monto de establecerlo, porque lo que sucede hoy día es que para todos esos casos, tanto las pensiones de ley de reparación como los exonerados se consideran como beneficios del Estado. En el fondo, para todos los efectos, lo que se hace es contarlo como parte de la PGU, como pasa con el aporte solidario, para explicar la diferencia. Entonces, esto implicaría incorporarlos como nuevos beneficiarios y no como un complemento de pensión, que es la situación de los que ya están. Uno podría asimilarlo en el pilar solidario de alguna manera, ¿ya? Como esa es la discusión que hay detrás. Yo entiendo y lo he planteado varias veces que la situación de los exonerados es distinta a la situación de las leyes de reparación en términos de cómo se originan. Incluso en su momento podemos ver algunas implicancias jurídicas de eso respecto de cómo se completaron los requisitos para la pensión en el caso de exonerados y las implicancias que tiene considerarlas o no contributivas, ¿ya? Porque creo que es algo que efectivamente tiene implicancias en uno u otro camino. Pero yo lo que le pediría, ministro, es que nos pudiera hacer entregar esa información, no sé si quiere hacerla ahora, que nos arman como un cuadrito con todo y ahora avanzar, insisto, en aquellos aspectos que son más amables, que nos permitan despejar. Lo más probable es que tengamos, yo no sé, ministro, pero me imagino que están sacando firma de las indicaciones, está pendiente el tema, la respuesta del Consejo Consultivo y probablemente esos temas los vamos a ver mañana, que tenemos sesión de la comisión, pero esto igual requiere su tiempo, el revisar los textos, entenderlos, clarificar las dudas. Entonces, sugeriría que de aquí a las 4:30 que tenemos la sala podamos avanzar en esto y incluso citar otra sesión en que nosotros podemos centrarnos en la discusión respecto a leyes de reparación. No tengo problema, dependiendo de cuánto avancemos ahora. ¿Parece? Entonces, Presidenta. Ministro. Sí, Presidenta. Bueno, en primer lugar, acoger la petición que realiza el senador Sandoval y que refrenda usted. Yo algunas cifras di de lo que esto significa. Es correcto el universo de lo que comprende las leyes especiales, tanto del caso de la ley RETIC son 1.699, en el caso de exonerados el grupo más grande son 67.215 y en el caso Ballet son 24.525. Efectivamente estamos hablando de 93.939, eso es el universo de beneficiarios. Ahora, todos ellos tienen distintas situaciones, etarias de luego. Hay personas que tienen además pensiones propias, es decir, contributivas, que se suman a estas de reparación adicionalmente. Y no sé, Presidenta, si hoy día mismo, pero veo que está Patricio Coronado en línea, si pudiera manifestarse. Nosotros podemos hacer también el estudio económico, porque creo que es importante que un debate de esta naturaleza se haga con quienes podrían ser afectados por estas normas, la situación actual que tienen, como también los costos que involucraría para el Estado anualmente incorporarlos. Lo segundo, Presidenta, así que eso absolutamente dispuesto y nos ponemos a trabajar desde ya. Lo segundo, Presidenta,
yo quiero decir que nosotros no estamos excluyendo a nadie. Todas estas personas van a tener el derecho, en lo que les corresponde, a complementar el beneficio. Y ese grupo de personas que van a poder ver complementado el beneficio son sobre 16.000, de manera tal de que a ellos les va a subir la pensión ajustada al nuevo valor de la pensión garantizada. Y lo que está haciendo el gobierno actual es no innovar a un criterio, Presidenta, que se estableció desde el año 2008. Han transcurrido 13 años de gobiernos de izquierda y de un gobierno de centro-derecha, y no se ha innovado en este tema, en que estamos ahora, claro, planteándolo nuevamente. Yo no voy a rehuir ningún debate, yo fijé una posición en la mañana, que es la posición del gobierno, Presidenta, obviamente disponible para dialogar en la mejor forma, y creo que es importante también moderar las palabras y las cosas, porque si hay algo que el gobierno ha hecho, Presidenta, ha sido acceder y conceder las peticiones que ustedes han hecho. Tuvimos ayer y hoy día grandes y muy positivas sesiones. En un rato más ustedes van a conocer otra muy importante, que significa un nuevo esfuerzo financiero del Estado, que es la incorporación de los niños con déficit grave en su salud mental y corporal. Son personas de invalidez grave. El gobierno acaba de terminar de conversar con el presidente de la República, y el presidente ha accedido a incorporar este grupo con un 60% de cobertura en los términos que hablamos, que es otro esfuerzo económico también. Entonces, está bien, Presidenta. Todo querríamos quizás el óptimo. No queremos eludir ningún tema, pero creo que también no es justo plantear quizás de que no ha habido una voluntad de diálogo o de incorporar estos temas de un diálogo que ya lleva muchos años. Pero en fin, no quisiera alargarme más en esto. La información, en cuanto la podamos reunir, estamos en condiciones de exponerla. Adelanto algunas cifras globales y la petición que ustedes me hacen. No sé, Patricio, si usted quiere comentar algo sobre esto, sobre el tiempo que demandaría para cerrar este tema, Presidenta, si le parece bien, Sí. que pudiera el director del IPS decirnos algo de esto. No, entiendo que lo que tienen que hacer es consolidar la información para poder presentarla. O solamente saber de Patricio el tiempo que requiere, más o menos. Ministro, bueno, Presidenta, por cierto, en medio, nosotros esperamos tenerla aquí, estamos trabajando con la Superintendencia de Pensiones para armonizar la información y tenerla en un rato más. Apenas la tengamos, la vamos a informar. Claro. Puede ser que nos programemos para esta sesión y después vamos a la sala, y a la vuelta quizás podamos centrarnos y profundizar en este tema con los datos. Así que muchas gracias, ministro, y también Patricio. Entonces, ¿les parece, colegas, retomar? Yo entiendo que el número uno lo podríamos aprobar por unanimidad. Presidenta, para entender lo que está haciendo el gobierno, en toda la ley del 20.255, esta es la ley que creó la pensión básica solidaria. Lo que vamos a hacer es vaciarla, no quiero que se malentienda el concepto, pero vaciarla y transformarlo solamente en una pensión solidaria de invalidez. Y hasta ahí va a quedar. Y por otro lado, se crea la PGU. Yo entiendo que esa es como la arquitectura legislativa. Sí, me estoy refiriendo a esta arquitectura, es vaciarlo de todos los otros contenidos. Exacto, sí. Entonces, aprobado por unanimidad. Seguimos, Pilar. Como decía el senador Letelier, en el número 2 se eliminan en el artículo 2 de la ley 20.255 una serie de conceptos que tienen relación con pensión básica solidaria de vejez, factor de ajuste, respecto a la pensión básica solidaria de vejez, complemento solidario para determinar el aporte previsional solidario de vejez, pensión final y aporte previsional solidario de vejez. Eso está en la página 3. Sí. El concepto de pensión final no... Está en la página 3, dice, pensión final corresponde a la suma de la pensión base y el complemento solidario a que se refiere el artículo 10 de la presente ley. ¿Puedo hacer una pregunta? Está bien, esto entra a regir de inmediato, no queda nadie a medio camino por la transitoriedad de los 4 meses que se requiere para el ajuste de las personas que tienen la pensión de renta garantizada. Eso entra a aplicarse 4 meses después de aprobar la ley.
¿Hay el artículo transitorio y que estos cambios solo entren a regir en ese momento? Lo dejo planteado, para no crear un vacío en la ley. Eso. Si quieres, ministro, o no sé si Úrsula, hacerte cargo de eso para que quede absolutamente despejado. La preocupación del senador es en el fondo que esto que hacemos nosotros de eliminar el pilar solidario como lo conocíamos, ¿no es cierto? La APS y dejar solo invalidez, nos genera algún vacío y cómo eso engarza con la progresividad de la implementación de la ley y de la entrega de los beneficios de la PGU. Así lo entendemos, Presidenta. Úrsula, si quiere precisarlo. Perfecto. Sí, Presidenta, por su intermedio, la verdad es que aun cuando se elimina estos beneficios en los artículos permanentes, se mantienen los beneficios para los grupos que los están recibiendo actualmente, en el fondo como un beneficio transitorio. Esto es así para quienes finalmente se mantengan con el aporte previsional solidario producto de la otorgación automática de los beneficios. Algunos van a quedar con PGU, algunos con APS EGES, y eso no genera ninguna inconsistencia. Mire, yo pido, Presidenta, que creo que está equivocada Úrsula, pero no lo digo en mala onda. Es que como este derecho público, hay que asegurar que esté el artículo transitorio correspondiente. Esa es mi inquietud. Le pedimos a la Secretaría que lo chequee si necesitamos una indicación que el Ejecutivo lo complemente. No es un problema de voluntades. No, yo hacía la misma pregunta, si tiene que ver con la no retroactividad de la ley, diríamos, pero en alguna parte que tienen que quedar los que permanecen en el sistema, con algún sustento en la ley. Tengo la misma duda. Pero en la indicación que va a proponer el Ejecutivo al artículo 2º transitorio, se dice, las personas que a la entrada en vigencia de la ley se encuentren percibiendo algún beneficio solidario de vejez, en virtud de la ley 20.255, exceptuando los casos del artículo 7º transitorio, tendrán derecho a la pensión garantizada universal o su complemento a contar de dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, momento en el cual se comenzará a devengar el nuevo beneficio, dejando de percibir a partir de esa data el beneficio solidario de vejez. Mi preocupación no es ese grupo. Ese grupo entra desde la publicación de la ley, los que están dentro del sistema actual, con excepción de los que tienen esta pensión mínima garantizada. Ese es el grupo que hay 4 meses para adecuar como... Entiendo que es el grupo de los 4 meses, porque el grupo de los 6 meses son la gente que nunca recibió nada del Estado. Entonces, entiendo este segundo grupo el que no los dejemos en una situación desprotegida. Quisiéramos, Camila, precisarlo. Camila, adelante. Sí, por su intermedio, Presidenta, solamente para responder la duda del senador Letelier, el actual artículo 7º transitorio contempla la situación a la que se está refiriendo y establece claramente que los beneficiarios del aporte previsional solidario de vejez que están actualmente en esa situación, que son aquellos que tienen una pensión final garantizada superior a los 185.000 pesos, o continúan recibiendo el aporte previsional solidario de vejez o son asignados a la pensión garantizada universal con la posibilidad de volver al estado anterior o de optar por la PGU en caso de que se mantengan con el aporte previsional solidario de vejez. Y por lo tanto el beneficio ahí se establece claramente que quienes están percibiendo ese beneficio o van a ser asignados a la PGU o van a mantener su APS actual. Y todas estas definiciones que está modificando el artículo 2º, que son pensión básica solidaria de vejez, factor de ajuste, complemento solidario, pensión final y el aporte previsional solidario de vejez se utilizan para el cálculo de nuevos beneficiarios, y como no van a haber nuevos beneficiarios porque solamente se mantienen vigentes quienes actualmente son beneficiarios del APS de vejez, porque después de entrada en vigencia esta ley solamente se pueden incorporar nuevos beneficiarios de la pensión garantizada universal, no es necesario mantener estas definiciones vigentes y tampoco generaría un vacío legal esta situación. Muchas gracias, Presidente. Presidente, le propongo lo siguiente. Pedirle a la Secretaría que pueda ver. El problema es que en la medida que tú eliminas el artículo 10 o lo modificas, ya no va a existir
esto que uno quiere seguir pagando durante un tiempo. Se está haciendo la referencia al artículo, nomás que lo vamos a cambiar. Y la interpretación que hace la Contraloría no es que esté vigente el artículo antiguo, sino que estará el nuevo. Le pido a la Secretaría que lo pueda revisar para que podamos evitar tener dificultades. Entiendo la intención, pero creo que puede haber un vacío en la redacción. Ya, la Pilar estaba en eso, muy eficiente la Pilar, pero le dejamos la tarea de revisarla y la damos por aprobado, sujeto a que la Pilar nos dé su Igual tenemos que aprobar esto. conformidad como ministra de Fe de esta comisión. Eso quería decir. Luego, Presidenta. Luego, Presidenta, en la página 3, seguimos con las modificaciones a la Ley 20.255, se deroga el artículo 3º, que establece quiénes serán beneficiarias de la pensión básica solidaria de vejez y los requisitos que necesitan. Lo mismo ahí, ¿no es cierto? Aprobamos por unanimidad. Aprobado. Luego, artículo 4, reemplazan en el inciso primero del artículo 4 la expresión del artículo anterior por el artículo 16. El artículo 16. Espérese, Presidenta, que esto... Y el artículo 16 está en la página... Requisitos para la pensión de invalidez. Claro. Referencia al artículo 16. Exacto, claro. Invalidez. Claro, para los efectos de la letra B del artículo 16 se entenderá que componen un grupo familiar y ahí viene todo... Cambia la referencia para que sea solamente a la pensión de invalidez. Sí. La referencia a la letra B, de esa B. De la letra B del artículo anterior, dice. Perdón. No, que estamos disputando con la Pilar el micrófono. Es que se elimina la expresión del artículo 16. Entonces el texto va a quedar, para los efectos de la letra B se entenderá, y la pregunta obvia es, ¿de qué letra B? Y yo creo que eliminar esa referencia no corresponde. Tengo mis dudas si corresponde, perdón, para que no sea taxativo, pero porque la letra B dice, antes de, o sea, para los efectos de la letra B del artículo anterior, dice ahora, ¿cierto? O sea, del artículo 3º, que está arribita, Que ya lo derogamos. y que se deroga porque son los requisitos para acceder a la pensión básica solidaria de vejez. Dice, integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre. Entonces, por eso ahora proponen... Sí, la pregunta es, esa letra B... El artículo 16. No, Encontrarse en la Constitución General del Papel del artículo 13 de esta ley. Es una referencia. ¿Por qué los abogados siempre hacen tan complejo todo? Porque la letra B remite hay muchos abogados aquí en la mesa, estoy en minoría. La letra B del artículo 3º de esta ley, entonces hay que buscar la letra B del artículo 3º de esta ley. El anterior, entonces dice, actualmente dice eso. Perdón. Para el efecto de la letra B del artículo anterior, o sea, del artículo 3º, que es integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobres, se entenderá que componen un grupo familiar y ahí viene todo el listado. Las siguientes calidades, ser cónyuges, hijos menores, etcétera. Entonces lo que propone el Ejecutivo, como se deroga la pensión básica solidaria de vejez, es que para los efectos de la letra B del artículo 16, ahí tenemos que pegar un salto porque el artículo 16 es el que está en la página 11, el que se refiere a la pensión básica solidaria de invalidez. es una arquitectura media curiosa. Tenemos solamente autorización de 2 micrófonos encendidos, nos restringieron. No, pero lo que pasa es que se deroga el artículo 3º, ya no existe, entonces hace la referencia en vez de a la pensión de vejez a la invalidez. Eso entiendo que es el efecto práctico de lo que está haciendo. Claro, ese es el efecto práctico. Parece un poco tautológico curioso lo que vamos a hacer, porque si usted va al artículo 16, uno dice, letra B, encontrarse la situación señalada en la letra B del artículo 3º, que también se elimina. Entonces,
lo estamos reemplazando por estar en el 80% más pobre de la población. Esa es la... Para allá va. Pero entonces no entiendo para qué vamos a mantener toda la otra parte del... Lo que pasa es que después, si usted se fija, en la página 11 del comparado, en el artículo 16, la letra B tiene una indicación también que señala que cambia la letra B. Y es, en vez de la letra B del artículo 3, que ya no existe, es integrar un grupo familiar perteneciente al 80%, debería decir la indicación más pobre de la población de Chile. Entonces queda ahí la referencia para que obtener la pensión solidaria de invalidez, ¿no es cierto?, el beneficio, tienes que estar dentro del 80% más vulnerable. Pero es como hay que hacerlo por formalidad, entiendo que... No, lo que pasa es que el artículo 3 y 16 van a tener que cumplirse ambos requisitos, ¿o no?, de la totalidad. El artículo 3 se deroga. Porque el artículo 4 fija requisitos, una serie de cosas. Cónyuge, digamos, una serie de cosas que tienen que ver con el grupo, y eso lo incluimos también en el artículo... Pero es para los efectos de la letra B nueva, vamos a decir, del artículo 16, que dice, serán beneficiarias de la pensión básica solidaria de invalidez, ¿cierto? Letra A, tener entre 18 años de edad y menos de 65. Letra B, integrar un grupo familiar perteneciente ahí va a llegar la indicación, al 80% más pobre de la población de Chile, conforme a lo establecido en el artículo 32. El 16 son quiénes son los beneficiarios, y el 4 es qué es lo que se entiende por grupo familiar para determinar su vulnerabilidad. Exactamente. Pero deberíamos, o sea, nosotros vamos a dejar pendiente el número 7 esperando la indicación. ¿Lo convencimos, senador, para que podamos despachar el 4? Podemos avanzar. Yo voy a reiterar mi cariñoso comentario respecto de la técnica legislativa y los abogados. Bienvenida la senadora. Quiero solo entender el sentido del artículo 4 que se mantiene. Ya, entonces estábamos, Pilar, en el... Entonces, ya, esto está aprobado. Espérese. Ya, entonces lo del artículo 4 se aprueba. Luego viene la eliminación del inciso final del artículo 5, que está en la página 5. Sí. El artículo 5, así. Hemos aprobado, senadora Muñoz, puras cosas por unanimidad para que podamos sumar tu votación, si les parece a los colegas. Ya. ¿Y el senador Letelier? Cuando estamos en el artículo 4, quiero entender cómo queda. Estamos diciendo para los efectos de estar en el 80% de mayor vulnerabilidad. Sí. Se entenderá que componen un grupo familiar el eventual beneficiario y las personas que tengan respecto a las siguientes calidades. Eso es para definir solo grupo familiar. Ya, está bien. Sí. Estamos. Aprobamos eso, ¿no? Lo habíamos pasado ya. Luego viene el artículo... Quiero ver si está bien eso para las pensiones de invalidez. Por eso Sí. Por eso le cambian la referencia al artículo 16, porque ahí es donde está la pensión de invalidez. Le damos el micrófono a la Pilar para que continúe. En el artículo 5 de la ley 20.255 se establece, se considera como lapso de residencia en el país el tiempo en que los chilenos deban permanecer en el extranjero por motivo del cumplimiento de misiones diplomáticas, representaciones consulares y demás funciones oficiales de Chile. Asimismo, dice, para las personas comprendidas en la definición de exiliados, contenía la letra A del artículo 2 de la ley 18.994, que hubiesen sido registradas como tales por la Oficina Nacional de Retorno, se considerará como lapso de residencia en el país el tiempo en que permanecieron por esa causa en el extranjero. Luego dice, las excepciones establecidas en los incisos precedentes serán aplicables cuando corresponda a las solicitudes para acceder a los beneficios de este título y a la bonificación por hijo para las mujeres establecida en el título 3 de esta ley. La Cámara de Diputados eliminó el inciso final
que dice: no obstante lo dispuesto en la letra C del artículo 3º de esta ley, para el acceso a pensión básica solidaria de vejez, por eso lo eliminan, porque ya no dice relación con lo que pasa a ser esta ley. O sea, ya pierde sentido porque no existe. Claro. ¿Aprobamos por unanimidad? Luego, en el número 6, se proponen derogar los artículos 6, 7, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley 20.255, que se refieren a la pensión básica solidaria de vejez y al aporte provisional solidario de vejez. Esta es toda la laboratoria respecto de ambos beneficios. Claro, es hasta la página 11, o sea, la página 10 en el fondo. Exacto. Claro. Allá. Nueve bis. Nueve bis. No, sí está. Sí, dice, está en la página 6, dice, el pensionado por vejez, dice, bajo la modalidad de retiro programado, etcétera. ¿Estamos, senador? El artículo 13, yo quiero entender una cosa. El valor de la pensión máxima con aporte solidario, no sé cuál será el valor actual, era de 255.000 pesos. Eso ahora ha aumentado, ¿cierto? Este es el PMAS para este efecto, pero no sé si es el PMAS o que está asociado a la pensión de retiro garantizado. Entonces quiero saber si esto está asociado a ello. O sea, si la eliminación de este artículo afecta las pensiones garantizadas, ¿no es cierto?, que van a quedar en la transición, diríamos. Esa es la pregunta, Úrsula. Acá los valores de la PDS y la PMAS se mantendrían en los valores actuales y se seguiría el reajuste por la UEF. Por lo tanto, no habría problema, o sea, se mantendría como en las condiciones actuales el valor de la garantía, que está indexada al valor de la pensión autofinanciada de referencia y también a los parámetros de PBS y PMAS de la ley. Senador Letelier. No, entiendo que aquí vamos a quedar solamente con la pensión de invalidez. Mi duda, al eliminar el artículo 13 que dice relación a la pensión máxima con aporte solidario, ¿esto a quién afecta hoy y al eliminarlo no afectará a las personas que están con retiro programado con garantía? Entonces, La posibilidad, Úrsula, del retiro programado con garantía no está en estos artículos que estamos eliminando. O sea, en el permanente se eliminan los artículos de estos beneficios, ya que no van a acceder nuevos beneficiarios, como comentó la asesora del ministro, a los beneficios como un flujo. Pero sí se mantienen los beneficios para los que están actualmente recibiéndolo, manteniendo las pensiones garantizadas en los valores que actualmente tienen, con los reajustes por IPC que corresponden anualmente. ¿Estamos claros, senador? ¿Alguna otra consulta? Todos versan sobre la misma duda, las que tiene el senador, ¿ya? Y que yo entiendo están contemplados en las indicaciones posteriores, y le vamos a dejar igual la tarea a la Pilar de revisar la consistencia para su tranquilidad, ¿ya? Confiamos en la Pilar más que en cualquiera de estas sanas, presencial o virtual. Continuamos, Pilar. Aprobamos por unanimidad. Después tenemos el 7, que lo vamos a dejar pendiente hasta que llegue formalmente la indicación, que este es el aumento de la cobertura para la pensión de invalidez, del 60 al...
Presidenta, aquí sí. Sí, senador. Sí, ministro. Muchas gracias. Presidenta, las indicaciones firmadas por Su Excelencia, el Presidente de la República, están a disposición de la Comisión, todas las que hemos convenido, y también el informe del Consejo Consultivo Previsional ha llegado en lo que respecta a los temas de consulta. Así es que podemos proceder de inmediato a poder ver la indicación número 7. Tener las indicaciones. No, ministro, llegó el informe del Consejo Consultivo. Eso es lo que nos llegó recién, pero no han llegado las indicaciones. Están enviadas, me confirman a mí, desde la Secretaría General de la Presidencia, si pudiéramos chequearlo, o podemos, porque... Quiere decir que la van a mandar, ministro, todavía no llegan. La dejamos pendiente hasta que lleguen formalmente, ministro. Que es lo que Acaban de necesitamos. llegar, ministro, ¿ves? Sí, recién llegaron. Muy bien, ¿no estaban escuchando? Le estaban escuchando, exactamente. ¿Por qué tanto que te quiere podemos ver si sienta la número 7 en sí? Pero espérese, déjeme imprimir entonces las indicaciones porque así no... Perdón, yo entiendo que tenemos sesión especial ahora. Pero yo entiendo que la sesión era a las 4, ¿no? No, la sesión especial. a las 3:30 se mantenía vigente. El ¿Ya? estado de excepción. Pero es sesión especial. Es del estado de excepción. Estado de excepción. Presidenta, Suspendemos unos minutos para ir a dar quórum, ministro. Hacemos un Y comparado con así las le damos indicaciones. tiempo a Pilar para que haga su comparado. Paolo nos mandó 5. Ya, suspendemos para ir a dar quórum.